Muy buenas noches familia, muy buenas noches amigos. Hoy lunes 8 p.m. desde Lima, Perú, un nuevo programa de Entre Amigos. Hoy con la participación, como de costumbre, de su santidad Chandan Goswami. ¿Quién es Chandan Goswami? Chandan Goswami es un maestro espiritual de la India, es un gurú. ¿Sí? Principalmente él nació en la India, es de la región de Brindavan, un lugar muy, pero muy espiritual de la India. Él es miembro del linaje del templo de Radha Raman. Él es maestro espiritual, es dinámico y amoroso y muy compasivo. Él viaja por el mundo hablando de espiritualidad. Él enseña el camino del amor y la compasión, el camino del Bhakti. Quiero comentarles que este programa sale gracias a Satori Reiki Perú y a Perú Zen, el mundo holístico en un solo lugar. Muy buenas noches, Su Santidad. Namaste. Good night. Namaste. Good evening to every one of you. Good evening. Buenas noches, Gopi. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. El programa, el español de Su Santidad es cada vez más fluido. Nos pone muy contentos. Maharaj's problem, your Spanish is doing better. We are happy for that. I'm blessed to have all of your association. Dice Maharaj que se siente bendecido de tener la asociación de nosotros. Ok. ¿Tienes, Gopi, a mano las páginas de Su Santidad, por ahí de Facebook, de YouTube? Sí, Chandan Goswami y Chandan Goswami en español son sus páginas, ¿no? Ok. Por si quieren saber más de Su Santidad Chandan Goswami, ¿sí? A través de YouTube, ¿sí? Su canal de YouTube, Chandan Goswami en español, ¿sí? O Chandan Goswami español. Chandan Goswami en español para habla hispana y, bueno, en inglés Chandan Goswami. Ok. Y después en Facebook también tiene, ¿no? Si lo quieren seguir. Igual, Facebook Chandan Goswami en español, en Instagram. Ok. Muchas gracias. Ok, continuamos con las charlas que son muy, muy interesantes. La charla anterior hablamos de las 3 modalidades de la naturaleza material. Y me quedé con cuando Su Santidad escribió el tema de los alimentos, la modalidad de la bondad, y fue más allá de la modalidad de bondad. Fue al ofrecer los alimentos a Dios. Él mencionó ofrecer los alimentos a Dios. Su Santidad, la pregunta que me hago es la siguiente. ¿Quién es Dios o qué es Dios? Okay. The first question is, who is God or what is God? What is God? Yes. That's a very good question. I was not even expecting to, think about it because everyone thinks that they know God. Entonces es una pregunta muy buena, agradable. Le gusta hablar de eso porque la mayoría de las personas piensa que no existe. So I can say the one who shows the light or the one who gives some power, positivity in your life, that is known as God. Entonces podríamos decir que aquel que nos muestra la luz o que nos da positivismo en nuestra vida, Él es Dios. So we say in Sanskrit, Dautana iti devata, means the one who gives light in our life is known as God. Entonces, en la frase en sánscrito que mencionó Maharaj, dice, aquel que da luz a nuestras vidas, Él es Dios. And that God has a quality that it never controls your karmas, humans' karmas, anyone's karmas, because he has a specific thing that he has to give a result of your karmas.
Entonces, Dios tiene una cualidad que Él no va a controlar el karma de nadie, porque Él tiene que darte el resultado de tu karma. So God is someone who is as eternal as all the souls. Entonces, Dios es alguien que es más eterno que todas las almas. Es tan eterno como todas las almas. So for us, God is someone who has the positivity, and we approach God for the positivity. Entonces Dios es alguien que para nosotros es totalmente positivo y nosotros nos acercamos a Él por su positivismo. And devil is all about negativity. We approach devil for negativity. El demonio es alguien negativo, es alguien que no te acercarías porque es negativo. So that's the easiest way of understanding what the God and those demons are. Entonces esa es como la forma fácil de entender quién es Dios y quiénes son los demonios. Next one. Okay. ¿Por qué Dios tiene tantos nombres, su santidad? Okay. Why God has different names? Oh, see, you have to understand that if you're talking about Indian mythology, Indian Hindu scriptures, you have to understand that the God is created by our own consciousness somewhere, or God understands what consciousness we have. It's both ways. God understands our consciousness and He incarnate in that way. Entonces, de acuerdo a la mitología de la India, debemos saber que Dios está relacionado con la conciencia que cada uno tiene. Entonces, según eso, puede ser llamado de diferentes maneras. So I can tell you that the God have a two ways in there. The very first thing is that there is a king of God. Entonces, nos puede decir Maharaj que Dios tiene como dos diferentes principales manifestaciones, ¿no? Y la primera es como el Dios rey, ¿no? And then there is a father of gods. Y también está el padre de Dios. So the father of God is Krishna. El padre de Dios es Krishna. He appoints so many different gods, and he appoints the king of God, and the king of God is Indra. Entonces, él tiene diferentes tipos de dioses o semidioses, y el rey de estos semidioses es Indra. And Indra is the god of water. Y Indra es el dios del agua. So he appoints the different gods, like a god for water, god of air, god of fire, god of money, goddess of knowledge, goddess of prosperity, goddess of wellness. So he appoints the different. There is a president, but there are ministers also. So those ministers are the different gods who takes care of one department. Entonces, Indra tiene como si fuera un presidente, tiene diferentes ministros y cada ministro está encargado de un diferente departamento, que puede ser la fortuna, el bienestar, la sabiduría, las artes, el fuego, diferentes departamentos que están regidos por diferentes dioses o semidioses, ¿no? So in India, when you see that there are many gods people pray, they are not praying because of a love. They are many of them actually are praying because they want something from some department.
Entonces en India, cuando tú ves que hay diferentes semidioses que están siendo adorados, tú puedes saber que ellos no están orando a Dios directamente, ellos están pidiéndole a un departamento puntual algo de ese departamento, ¿no? Están pidiendo salud, están pidiendo dinero, están pidiendo fortuna, diferentes, dirigiéndose a los diferentes ministros de Dios. So in there, we have to understand as what the question is, like the father of all the gods, all gods, he understands, like, you know, what everyone wants in the all humans or animals, what everyone wants, you know, from God. Entonces es importante saber que el padre de todos los dioses, o sea, Dios, el jefe, él realmente sabe qué es lo que cada uno de nosotros queremos y necesitamos. When this world was just full of water, you know, the earth was always full of water. ¿De It what? was submerged in water. It was submerged in water, the whole earth, in the beginning of the, you know, earth journey. Entonces, por ejemplo, al comienzo de la existencia del mundo, de la Tierra, está la Tierra completamente llena de agua, ¿no? So on that time, Krishna incarnated as fish, Entonces, Matsya Avatar. en esa época, Dios vino a la Tierra encarnado en un pez conocido como Matsya Avatar. There was no humans on that time. No había humanos. There was few sages, maybe. There were few sages, but there was no life as such. And on that time, Matsya Avatar, you know, Krishna came and became a god of fishes. Entonces, en esa época, cuando Matsya Avatar vino, no había población humana, tal vez habían algunos santos, pero él al venir a la tierra con forma de pez, él se volvió el rey de los peces. Then transformation started coming, then the animals started coming, you know. So when an animal started coming, Krishna became horse, Hagriva. Entonces, cuando comenzó a pasar el tiempo, comenzó a poblar la tierra con animales, y así de esta forma, Krishna tomó la forma de un caballo conocido como Hayagriva. Then he became Varaha, you know. Jabalí. Huh? Jabalí. Varaha. Yeah, yeah, Varaha. Yeah, it's not a pig, but it is a form of, one of the species of that. Okay. Y Different después, from that. Yes, jabalí. It's known as jabalí. And then, después, cuando pasó el tiempo, Krishna tomó la forma, encarnó como Varaha, que era Dios en la forma de un jabalí. He became Kashyavatar, tortoise also. He started slow when the transformation in the life started coming, you know, revolution was coming, animals were turning into humans slowly. Then he became Narsingha Avatar. Okay, entonces se fue evolucionando y él inclusive tuvo la forma de una tortuga. Y luego, cuando ya los animales comenzaron también a aparecer humanos, Krishna tomó la forma del señor Nishinja, que era mitad león y mitad humano. So now half human and half animal in Narsingha. Mitad humano, mitad animal, Nishinja. So slowly, you know how the revolution was taking place on this earth. God was coming on every time in that form for those particular types of people. Entonces, conforme la evolución de la Tierra fue avanzando, Dios tomaba la forma necesaria en la Tierra para esas para esas entidades vivientes en particular. So as the question comes that why there are so many different names. So there are two types of names. The names of all the department ministers who are God,
but they are the ministers. And then there is Krishna, the father of God, who came in a different time with a different incarnations. So according to his incarnations, there is a different names of that father of God. Entonces, hay que tener claro de que hay dos diferentes divisiones, ¿no? Lo que es los semidioses, los ministros, que están siempre bajo el orden de Dios, y Dios mismo que vino, que encarnó él mismo en diferentes cuerpos o diferentes manifestaciones, y cada manifestación tenía un nombre diferente para esas respectivas entidades vivientes, ¿no? Next question. Okay. Su Santidad acaba de responder, creo que 4 o 5 preguntas que tenía acá. Bueno, acá... 4 questions that he has. But, a mí se me ocurre hablar un poco de la astrología también, porque muchas veces está relacionada la astrología con los semidioses. Entonces, de pronto le voy a preguntar respecto a la astrología. Maharaj, is it important for us, devotees or not devotees, because we know that demigods exist, but we know that God is the boss of all demigods. But it's the same with the astrology. When we believe in astrology, it means that we believe in demigods, but we are not surrendered to God. Is astrology not for devotees? Estoy preguntando más respecto a la astrología, ¿no? This is a complete wrong idea for many people. You have to understand that when we read any Hindu scriptures as Ramayana, Srimad Bhagavatam, we find that when Lord Ram was born, his astrology was done. When Parikshit was born, in the first canto of Srimad Bhagavatam, his astrology was done. When we read in the 10th canto, 8th of chapter, when Krishna was born, Gargacharya, sage Gargacharya went and did his astrology. Entonces, so astrology is the part of Vedic science. Entonces, hay tal vez un concepto errado respecto a la astrología. Cuando nosotros leemos el Ramayana o el Srimad Bhagavatam, podemos ver que el señor Ramachandra, el señor Parikshit, tenían su astrología ya hecha. Entonces, la astrología védica es parte de la cultura védica. So, it is one of the most important thing which should never be neglected. Everyone needs to get their astrological charts and things done. Entonces, nosotros debemos saber que no debemos ser negligentes, que es importante que cada uno conozca su propia carta natal. And you can imagine in this way, the good time is like a summer and a bad time is like a winter. Entonces tú puedes imaginar de esta forma que un buen tiempo es como el verano y un tiempo negativo es como el invierno. So when you read the astrological chart, it is all about that this is the good period and this is a bad period. Entonces cuando tú conoces tu carta astral, tú puedes saber que estoy en un periodo bueno o estoy en un periodo malo. So when you read that, so when the winter comes, you start to prepare yourself. You bring the woolen clothes out, warm clothes out. You keep the heaters ready. You keep you change the foods and everything. Entonces, cuando tú sabes que viene el invierno, que viene un tiempo difícil, tú lo que vas a hacer es prepararte para ese tiempo. Es decir, vas a sacar las frazadas, vas a poner el calentador, vas a preparar tu alimentación también para el invierno. And so, in a very same way, it is, when any bad time comes, by astrological chart, you already know that when that bad time is coming. So you prepare yourself.
Entonces es importante saber que la carta astral, la carta astrológica te sirve para tener conocimiento de cuándo viene un tiempo negativo para ti y puedas prepararte al respecto. And when any good time comes, you try to enjoy and have your holidays. Entonces, cuando viene un tiempo bueno para ti, tú debes disfrutarlo y tener tus vacaciones. So it gives you a consciousness that when a good time comes, don't just sit in your house and do nothing. Again, Maharaj, sorry, I didn't. When any good time comes, don't just sit in your house and do nothing. Entonces, cuando viene un buen tiempo, no solamente te sientas en tu casa y no haces nada. Go out from your house when the good time is there, summer is there, and enjoy. Sal de tu casa cuando sepas que estás en un buen tiempo y disfruta. Means do all your good things on that time. You will get more benefit. Significa que tú hagas todo lo bueno que puedas en ese tiempo, porque eso te va a ser más beneficioso para ti. But there is one thing, fate will never change. Pero hay algo muy importante, la fe nunca debe cambiar. Only a sage or a guru or a god can change the fate. Otherwise, the fate can never change. Solamente Dios o un santo o un gurú puede cambiar la fe, pero la fe nunca debe ser cambiada. So don't try to do some kind of a spiritual activity to change your fate. Whatever will come, no one can stop that. Entonces no trates de hacer alguna actividad espiritual que signifique el cambiar tu fe. Todo lo que tenga que venir va a venir, ¿no? Pero tu fe se tiene que mantener firme. But you can prepare yourself and keep yourself safe so it won't harm you a lot. Pero tú puedes prepararte a ti mismo y mantenerte a salvo. Eso va a para evitarte estar herido y eso va a ayudarte, ¿no? Now, I can give you one example. Ahora nos va a dar un ejemplo. In Krishna's astrological chart, en la carta astrológica de Krishna, there is a planet called Rahu. Hay un planeta llamado Rahu. It's on the 9th house. Está en la casa 9. And the effect of that is that wherever that person will be born, he will never stay there. He will leave his parental house. Entonces, eso significa que donde quiera que esta persona nazca, esta persona no va a quedarse. Él siempre va a dejar la casa de sus padres. I have the effect of the same Rahu in my chart also. Maharaj tiene el mismo efecto de Rahu en la casa 9 en su carta. So, I don't stay at my home. What you don't? I don't stay at my parental house. Entonces Maharaj nunca se queda en la casa, no se quedó en la casa de sus padres. Now, the thing is that I already know that this is what it is. Y ahora lo que pasa es que él sabe que por qué es esto, ¿no? Now I can fight with my family and go away. Ahora yo puedo discutir con mi familia e irme. Or I, happily, my family is happy, I'm happy, and I'm traveling around the world, preaching everywhere, and I have my house for my own preachings and like an ashram. So it's a different thing. So I'm not living with my family, but I'm far from them again. Entonces, la otra manera es hacer felizmente, tomarlo felizmente y viajar constantemente, sin discutir con su familia está bien, su propia casa es un centro de prédica. Entonces, él no está dejando a su familia, sino que está lejos de ellos eventualmente. So there is a bad way of living and then there is a good way of living. Entonces hay una mala forma de retirarse y una buena forma de retirarse. But I'm not changing the fate.
pero él no está cambiando su fe. So what the question is, so the answer should be that whoever the devotee is should get his astrological chart done, but never try to change his fate. Entonces, aquí lo más importante es saber que cualquier persona, devota o no devota, es importante que conozca su carta astral y que, pero no varíe su fe se mantenga firme. So don't waste your time at all to change your fate, because it will never change. It can you just have to work according to your consciousness, that how you will receive the good time and a bad time in your life, because that will change many things. Entonces no tienes que perder tu tiempo intentando cambiar tu fe. Simplemente tienes que ser consciente de si conoces tu carta, de qué es lo que va a pasar y tomarlo de una buena forma, porque eso realmente te va a afectar positivamente. Ok. Next. Okay. Sí. Maharaj, Dios es omnipotente, y gracias a esa omnipotencia, Él muchas veces, por lo que narra, decide encarnar tanto como animal, o a veces obtiene la forma humana. Okay. ¿Quieres traducir eso? Sí. God is omnipotent, and because of that, he sometimes decides to incarnate in a human form or in animal form. Okay. Esas encarnaciones de Dios son denominadas avatar, como usted dice. These God incarnations are denominated avatars. Pero también hay aspectos de la potencia de Dios que son la presencia de Dios en el corazón de todas las almas, y un aspecto impersonal, ¿es así? But there are also other aspects of God, like the presence of God in our heart, and the feel that a God like a light, impersonal God. Is that true? Is exist? That is a bit of complicated way of defining the whole concept of the different incarnation of God, but I'll try my best, and I hope everyone can understand that. Es un poco difícil tratar de explicar los diferentes aspectos de las encarnaciones de Dios, pero Él va a hacer lo mejor posible para tratar de que todos lo entiendan. So, let's say there is one multinational company who comes in Lima and makes their head office. Entonces, por ejemplo, viene una compañía multinacional que se establece en Lima como su oficina principal. So the founder of that company lives in America. El fundador de la compañía vive en América. And he appoints CEO of that company, in Lima. He appoints what? Sorry. And he appoints CEO, Chief Executive Officer, the top president of that company in Lima. Entonces, el presidente principal de la compañía, el jefe, está situado en Lima. Then the job of that president in Lima is to open different offices in the different states. Entonces, el trabajo del jefe principal en Lima es abrir diferentes sucursales en las diferentes provincias. And in the different provincia, all those managers have their jobs to open the small branches in every city, villages, small towns. Entonces, en cada departamento, en cada provincia, los jefes de cada provincia tienen también el trabajo de abrir pequeñas oficinas en cada localidad de la provincia, en cada villa, en cada pueblo. So now, what's the
Hindu concept. Entonces ahora el concepto hindú. That the founder of that company or all the universes is Krishna, who is living out, like the founder who is living in America, he is living in his house, which is known as Vrindavan. Okay. Entonces, el jefe principal de esta compañía, que en nuestro ejemplo vive en América, la filosofía hindú, el jefe del creador de todo este mundo, de toda esta creación material, es llamado Krishna, y él vive lejos, él vive afuera, en su propio planeta, que es conocido como Vrindavan. So the very first thing he does is he creates one form, and he appoints that as the creator of all the universes. Entonces, lo primero que él hace es crear una forma, y esto es, él es el creador de todo el universo. His name is Mahavishnu, Karunadoik Shahi Vishnu. Entonces, esta persona que es el creador de todo el universo, que fue creado por Krishna, es llamado Vishnu, Garbo Casa de Vishnu. That's the headquarter in Lima. Ese es el principal en Lima, el jefe principal en Lima, representante de él. That Vishnu creates so many worlds, and then he creates managers in provincias. Entonces, este Vishnu ha creado también otros jefes, managers en provincia. And his name is Garbodak Shahi Vishnu. Cuyo nombre es Garbhodakasai Vishnu. And that in the provincia, that that manager, he creates creator of the universe, of that particular universe, creator, maintainer, and destroyer of the universe. Entonces, esos pequeños administradores en provincias también ha creado otros pequeños jefes, que cada uno se encarga de crear, mantener o de destruir, cambiar. So, according to our Hindu scriptures, we have these few forms of God, and in there, again, like once our creator, maintainer, and destroyer is there, then God takes another incarnation and he sits in every human being or living entity's heart. Entonces, además de estos pequeños mantenedor, creador y destructor de cada pequeña provincia, Dios también ha creado a una entidad que se manifiesta en el corazón de cada entidad viviente. So the one who is living in our heart is known as Paramatma. Y entonces aquel que vive en nuestro corazón es conocido como Paramatma. So, and his job is to look at your actions. Good and bad, he just captures like a police. Entonces el trabajo de Paramatma es observar nuestras acciones, y él está tomando nota de nuestras acciones buenas o malas. So, according to those scriptures, it says Brahmeti Paramatmeti Bhagavaniti Shabdate. That the God has the three forms. That the form is that he is someone who you cannot see at all. He is everywhere. Entonces, de acuerdo a las escrituras, dice que Dios tiene tres manifestaciones. Una de esas manifestaciones es una forma que es invisible, que tú no la puedes ver, no puede ser vista. Then the one who resides in our heart, or when we try to see him, or we see light, divine light, that is known as Paramatma. La otra forma es la que reside en nuestro corazón, que es como una pequeña luz conocida como Paramatma. And when you have an audience with that God who is in a form of light, you see him, he comes to you.
That is known as Bhagavan. Y cuando tú quieres tener un encuentro con esta persona que está de alguna manera manifestada en tu corazón, pero quieres verla en persona, esta suprema personalidad es conocida como Bhagavan. So as what his question is, that there are, according to that, you can imagine, we have like a different way of creation of our entire universe. Entonces, recuerdo a la pregunta, nosotros vamos a entender que nosotros tenemos diferentes manifestaciones en la creación, diferentes manifestaciones de Dios en la creación del mundo. So the one which you do not see is one of the form of God which you don't see at all, and I always say it is like a black hole. Entonces, esta manifestación de Dios que tú no ves es, Maharaj dice que él la compara como un agujero negro. And the Paramatma is someone who resides in your heart, but again, you do not see him. And Raj Yogi, Hatha Yogi, they practice, they attain that, that Paramatma by opening their chakras and all. Entonces, la manifestación de Dios que está en tu corazón, conocida como Paramatma, tú tampoco la puedes ver. Pero, por ejemplo, estos yogis, los Hatha yogis, los Raj yogis, están practicando fuertemente para poder conseguir verlo, ¿no? Para conectarse con Dios en su corazón, abriendo los chakras. So path of knowledge, that path of knowledge, people go to the Brahmalok, which is known as like you cannot see him. He's someone, he's Brahman. Entonces, el camino de conocimiento te lleva hacia Brahman, que es donde tú no puedes ver a Dios. And path of action, they go to that abode where only ministers, what I was talking about, the ministers of different departments, they only can go there, not above than that. This is the path of? This is the path of action, karma yoga. Ok, el karma yoga, el camino de la acción, te lleva a esos ministros, a los semidioses, a todas estas entidades que estamos hablando que se dedican a algún departamento en especial. And when we are talking about the path of devotion, bhakti yoga, then you directly connect with the founder of entire universes. The one who is in America, who is in Vrindavan, that Krishna. So you completely escape the whole procedure. You don't go to your own universe God. You don't go to a provincial minister. You don't even go to CEO, in Lima headquarters. You directly go to America, and that God directly comes from there to you. Ok, pero cuando tú sigues el camino del Bhakti Yoga, tu conexión es directa, como dijimos en el ejemplo, con el jefe principal, con el dueño de la compañía, con el que está en América. En este caso, con el jefe, con el dueño, con el Dios que maneja todos estos ministros. No te estás conectando con el semidios de tu mundo, ni con los pequeños creadores o ministros. Estás yendo directamente a Dios, que está en Vrindavan, a su propio mundo, a su propia presentación personal. Okay. So that's how it goes. Entonces, eso es la explicación. Ok, gracias. Su Santidad, usted ha narrado distintos avatares, encarnaciones de Dios.
¿Necesariamente las encarnaciones o avatar aparecen en la India o pueden aparecer en cualquier parte de este planeta? Del planeta Tierra, me refiero. Okay, you talk about avatars, but the avatars that you talk about, why they are known only in India? Why we don't know them? Do they appear only in India, or is because we as Occidental didn't know them? En Perú, por ejemplo. Okay, again, two things in here. Nuevamente acá hay dos cosas. The very first thing is, according to what I read in the scriptures, now I see in the documentaries that the whole earth was one continent. Entonces, de acuerdo a lo que he leído en las escrituras, previamente la tierra completa tenía solamente un continente. Bharat. In the fourth canto of Srimad Bhagavatam, Prathu Maharaj, the story goes that he plowed the entire continent, one continent. He plowed it and made it like, completely on the level to grow grass, to have communities, and to establish cities. Entonces, en el cuarto canto del Bhagavatam se explica cómo Maharaj, un Maharaj que no recuerdo el nombre, él preparó este único continente, lo preparó, lo aplanó, lo trabajó para que en el continente pudiera crecer gras y podía ser un lugar productivo, ¿no? para la humanidad. So, according to us, the whole earth was India. Entonces, de acuerdo a nosotros, la tierra completa era India. Second thing is, you have to understand this. I read sometimes, like sometimes in Amazon forest, or sometimes in Colombia, or sometimes maybe in Peru, I don't know. You find Shivalinga or different other Indian gods and goddesses in the forest. Entonces, por ejemplo, tú puedes ver que en diferentes lugares del mundo, en el Amazonas, en Colombia, en los bosques, en la Amazonía, en cualquier parte tú puedes de repente encontrarte con alguna deidad de la India, como un Shivalingam, por ejemplo. And another thing is that, as I said that in the beginning, that whatever your consciousness is, and the God incarnates according to that. También tienes que entender que de acuerdo a cómo está tu conciencia, Dios se va a presentar ante ti de esa forma. So whatever gods you have in your cultures is because of your own consciousness. Entonces, cualquier forma de Dios que tú tengas en tu cultura tiene relación con tu conciencia. So, I don't want to say this, but there is another way of understanding, and one scriptures talk about that. Entonces, yo no quisiera como decir esto, pero hay otra forma en la que podríamos entenderlo. Esto está explicado en una de las escrituras. And it says that the 7 continents are like 7 prisons. Entonces, esta escritura dice que los 7 continentes son como 7 regalos presentes. ¿Presents o prisons? Prisons in the jail. Prisons, perdón, como 7 prisioneros. In the prison, in the jail, there are the different sections. A section for a terrorist, a section for VIPs, a section for thieves, a section for killers, a section for rapists, a section for drug mafias. Entonces en la cárcel hay diferentes divisiones, secciones, ¿no? La sección para los asesinos, para los mafiosos, para los traficantes de droga, para diferentes tipos de crímenes hay divisiones.
So according to that, like in my previous class, I had spoken about that there are three modes of, there are three modes, the mode of goodness, passion, and ignorance. So according to that, there are the 7 continents, and the people living in those continents have one specific predominant mode. Entonces, también considerando lo que se conversó en la anterior charla, hay 3 modalidades de la naturaleza, ¿no? Entonces, en estos 7 continentes también prevalecen diferentemente cada una de estas modalidades. Por lo tanto, la gente que vive en cada continente tiene también una afección especial de cada una de estas modalidades. I don't want to speak like which continent has a predominant of what kind of mode. Everyone can understand by reading all the Bhagavad Gita or like listening to my classes. Entonces, él no quiere hablar puntualmente de qué continente tiene qué tipo de modalidad. Cada uno lo puede saber leyendo el Bhagavad Gita o escuchando alguna de sus clases previas. But so God incarnates, there is a jailer in jail who has a free access to go anywhere, but he treats different people with a different mind, the different mindset. So in a very same way, there is a different God forms which are there, in your country or in your continent also. Entonces, Dios puede manifestarse como ese cuidador de la cárcel, como ese carcelero que tiene acceso a los diferentes departamentos de diferentes crímenes, pero él va a tratar a cada departamento de una forma diferente. Es por eso que en cada continente Dios se manifiesta de diferente forma. But again, it depends which form do you want to practice. Like when we practice that we want to be with the founder rather than with all the subordinates, with the managers, because managers have their retirement age and they retire. Entonces también tiene mucha relación, depende mucho de en qué forma tú quieres meditar, en qué forma te quieres relacionar. Si tú quieres relacionarte directamente con Dios o con los diferentes ministros, que en realidad va a ser como no ir directamente. And founder is never going to retire. Y el fundador nunca nos va a demorar, ¿no? Demorar en el camino. So we don't try to waste our time with all those gods and goddesses who are appointed there for a certain time of period. We directly, with the path of devotion, we directly connect with the founder. So we completely escape the whole procedure of connecting with the different people, different gods, but directly with the founder. If we have a good relationship, everyone will follow us. Entonces nosotros debemos tratar de evitar de conectarnos con esos diferentes ministros y de alguna manera perder el tiempo en cada manifestación. Debemos de tratar de conectarnos directamente con Dios, con el jefe, y de esa manera lo demás todo nos va a seguir. So yeah, that's kind of an answer of your question here. Bueno, esa es como la respuesta a esta. Okay. Su Santidad, me gustaría saber si hay un aspecto femenino de Dios o si Dios es omnipotente, entonces entiendo que esa potencia no lo limita a encarnar si es que hay algún, digamos, hecho que conoce de encarnaciones de Dios como mujer. No la esposa de, sino encarnaciones de Dios como mujer que hayan descendido a la tierra. Okay, Mandali is asking about a feminine aspect of God, not necessarily the wife of God. He's talking about God that came, or an incarnation of God like a woman or a feminine aspect.
So when are we talking about founder's wife? Entonces, él va a hablar de la esposa del fundador. No, yes, the founder's wife, but not exactly the founder's wife. God as woman, because we see God. No, so you have to understand that which kind of a god or goddesses you are talking about. If you're talking about the incarnation of founder, you know, that is something totally different. Then I can tell you, if you're talking about all those gods or the department gods and the department goddesses, then I can give you a different answer. So you have to be very specific which goddess you're talking about. He's talking about the avatar, the avatar, the God, the main God. Is he manifests in the earth like a woman? Because you talk about Kabali. Okay. So it's a thing. It's a thing here. We all know that according to Bhagavad Gita, it is mentioned that the soul is feminine, you know, feminine, you know, and in a very same way, Krishna's soul is also feminine in nature. So, okay, de acuerdo al Bhagavad Gita, el primero Maharaj dijo que deberíamos ser específicos de quién queremos hablar. Si el jefe, del esposo del jefe o del jefe manifestado como femenino o de los ministros. Entonces yo le dije que queríamos hablar del jefe, como Dios como femenino. Entonces Maharaj dice que en el Bhagavad Gita se especifica que las almas, la naturaleza del alma es femenina. So it says Atma. Sorry, Maharaj. The soul's nature of soul is feminine, but the nature of Krishna's soul is also feminine? I'm speaking. Let me speak. Sorry, but you say something before, but I didn't understand, so I can... Yeah. Okay. So the scripture says, Atma tu Radhika tasya. Las escrituras dicen eso. It means that Krishna's soul is goddess Radha. Okay. Entonces sí. Maharaj dice que las escrituras explican que el alma de Krishna también tiene una naturaleza femenina. Y el alma de Krishna es conocida como la diosa Radha. So whenever Krishna comes on this earth, he comes, you know, if he's coming in his full form, then he brings his soul here, you know, his goddess Radha, and who is known as the goddess of love. Entonces, las escrituras dicen que cuando quiera que Dios aparece o se manifiesta, él viene con su alma, él viene con Radha, que es conocida como la diosa del amor. But whenever Krishna comes in a different incarnations, just for a short span of time, he never brings his soul down, you know, on this earth. Entonces, pero cuando Krishna viene por un poco... Sorry, I didn't get. When Krishna came for a... When Krishna comes as a Matsya avatar, as a Vamana avatar, as a Kashyap avatar, Varaha avatar, Narsinga avatar, when he comes for a short span of time for something, he never brings his soul, Radha, you know, down on this earth. I understand now, thank you. Entonces Maharaj explica que cuando Krishna viene y se manifiesta por alguna cosa puntual, por algo muy rápido, como cuando vino por Nishinja, como Nishinja Avatar, como Matsya el pez, como Varaha el jabalí, él vino por un momento a ejecutar algo y no vino con Radha. So when we talk about, like when we have a relationship with another human being, we talk about that there is a soul connection. Entonces, cuando nosotros hablamos de una relación como humanos, estamos hablando de una conexión de almas. Right? Like soul sisters, soul brothers,
we talk about, like, you know, how this is an English term. I don't know if you have it in, you know, in Spanish. There is a, we always say, like, there is a soul connection between two people. You look at this couple, they have a soul connection. Yes, we talk alma gemela. So Maharaj dice que es un término conocido, ¿no? En inglés uno puede decir es mi soul sister, mi soul mate, es mi alma gemela, es una conexión de corazón a corazón, de alma muy intensa, ¿no? So in a very same way, as a devotee, the path of devotion, when we connect ourselves, we connect our soul to Krishna's soul. Entonces, de la misma manera, cuando nosotros queremos conectarnos con Dios, pues nos conectamos con el alma de Dios. So when we connect ourselves to Krishna's soul, and Krishna's soul is none other than that goddess Radha, who is the form of love. Entonces, para conectarnos con Dios, no hay otra forma que conectarnos con la diosa del amor, Radha. So that's the best soul connection which any devotee or any spiritual seeker can have. Entonces esa es la mejor conexión que cualquier devoto, cualquier buscador espiritual puede tener. Ok. Entonces, para terminar estas dos preguntas, en realidad preguntar qué categoría tiene Brahma y su función breve, y Shiva, ¿no? Y su función. Okay, so to finish, maybe we want to understand what is the function or the category that has Brahman and Shiva in this. So we talked about the manager of provincia. Entonces hemos hablado del jefe de las provincias. So that manager of provincia, when he opens a small branches in cities, villages, towns. Entonces este jefe de provincia cuando abrió ramas en cada villa o pueblo o aldea de la provincia. So in that way, you know, the provincia manager, he creates three gods. He creates the creator of the world, which is known as Brahma. He creates maintainer of the world, which is known as Vishnu, Kshahi Vishnu. And then he creates Shiva, who is the destroyer of the world. Entonces el jefe de esta provincia, de estos pueblitos, creó tres principales administradores, ¿no? Uno es Brahma, que es el creador, otro es Vishnu, que es el mantenedor, y otro es Shiva, que es el destructor. So according to what the Vedas says, Tene Brahma Hridaya Adi Kavai Mohyanti Yat Suraya Tejo Vari Mradam Yatha Vinimayo Yatra Tisargo Mrisha Dhamna Swaina Sada Nirasta Kokam Satyam Param Dhimahi. It says, it comes to that point that when Garbhodak Shahi Vishnu is ready, you know, after making these three gods, he imparts the knowledge of Vedas in Brahma. Entonces, de acuerdo a las escrituras que mencionó Maharaj, ahí se dice que Garbhodak Shahi Vishnu, ¿no? El jefe de las provincias, el jefe principal, él, luego de hacer esta creación, de crear estos tres semidioses, él estaba listo para impartir todo el conocimiento a Brahma. So by learning all the Vedas, he creates the world. Entonces, then Kshirodvak Shahi Vishnu, he maintains the world, and the Shiva, at the end of the time, he destroys the world. Entonces Brahma, al recibir todo este conocimiento de los Vedas, él creó el mundo, su pequeño mundo, porque estamos hablando de que hay muchos mundos, many worlds, ¿no? O universe, ¿no? Entonces él creó este mundo y Vishnu se encargaba de mantenerlo, y a su debido tiempo, cuando llegue el momento, Shiva lo va a destruir. So that's the job of Brahma and Shiva. Entonces ese es el trabajo de Brahma y Shiva.
Lo último, muy breve, porque eso nos da pie al próximo programa, que vamos a hablar de Krishna. Entonces, muy breve, con lo último, ¿qué significa el nombre Krishna? Su santidad, por favor. Y terminamos con el programa líder. Okay, the last question is a briefly introduction of the next program that we are going to talk about Krishna with more time. The question is, what's the meaning of the name of Krishna? Krishna, what does it mean? The one who attracts. The one who attracts is known as Krishna. Entonces, Krishna significa aquel que atrae. Aquel que atrae es conocido como Krishna. So may you look at him and he attracts you. Entonces, si tú lo ves, él te va a atraer. Okay. En el próximo programa continuamos. Vamos a hablar todo el programa acerca de Krishna, sus pasatiempos, su niñez, su adolescencia. Vamos a hablar de todo acerca de Krishna. Por mi parte, nada más. Maharaj, muchas gracias. También comentarles que a los oyentes, desearles un buen comienzo de año, que termine bien este año, y bueno, y que comience un año 2021 de manera, digamos, óptima todos, ¿sí? De mi parte. Gopi, ¿algo que quieras decir? Just to translate, Maharaj, that the next program we are going to talk about Krishna, all the program about when he was baby. And no problem. You can go for it. Okay, dice que Maharaj que no hay problema, que con mucho gusto. Y que, just to thank you very much to be with us, and we want to say all the audience to our best wish for the next year, because it's coming soon the next year. My best wishes to every one of you. I pray to my God that he bestow his love in all of your hearts. Namaste. Entonces, mis oraciones para todos. Él le pide a Dios que ilumine nuestros corazones con mucho amor. Namaste. Namaste. Muchas gracias, su santidad, por todo. Thank you very much. Radhe, Radhe. Radhe, Radhe. Nada más. Nos vemos. Gracias, Gopi. De nada, gracias también. Buenas noches. Chao. ¿Es verdad que Romina se quiere despedir? Ah, ¿no? Ah, sí. Para que finalice la grabación. Gracias. Nos vemos también. Sí. Buenas noches. Chao. A descansar. Chao.